En el primer ítem de la tarea de primer nivel, lo que tienen que hacer la tablita es buscar el símbolo químico para los 8 átomos que están ahí como ejemplo. Esos lo pueden buscar o en una tabla periódica, en internet, pero aquellas personas que solamente tienen los módulos para trabajar, basta con que ustedes lean los módulos desde que hemos estado empezando a hablar de los átomos, y en cada módulo sale nombre de los átomos y entre paréntesis su símbolo químico. Por lo tanto, toda esta información ustedes la pueden encontrar en los módulos que hemos trabajado estos últimos días, este último tiempo, en el módulo de la unidad 4, en el módulo de la unidad 5. ¿Ya? Ejemplo, en el caso del nitrógeno, el símbolo químico es la N mayúscula, ¿ya? Y en el caso del aluminio es la A mayúscula y la L. Por lo tanto, los símbolos químicos son aquellas letras que simbolizan el nombre del átomo, ¿ya? Es como el sobrenombre de los átomos. Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen que hacer en este ítem: rellenar el símbolo químico o las letras con las que se simboliza el nombre de cada átomo, el nombre del oxígeno, el nombre de la plata, etc. En el segundo ítem de la tarea número 6 de primer nivel, tienen que ir rellenando la información que se va pidiendo, ¿ya?, para cada una de estas moléculas. Recuerden que, como dice el módulo, las moléculas son cuando los átomos se van juntando, ¿ya? El módulo anterior vimos que los átomos son las pequeñas partículas que forman lo que nos rodea, y cuando estas pequeñas partículas se van juntando, van formando algo más grande que una molécula. Así como el ladrillo, cuando se juntan forman una pared, y se juntan 4 paredes, forman una casa con un techo, etc. Entonces esto va creciendo de tamaño. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de una molécula que tiene un átomo de oxígeno O y 2 átomos de hidrógeno. Esto es una molécula de agua, H2, 2 átomos de hidrógeno, O, H2O. Entonces ustedes lo que tienen que buscar es, para esta molécula, la característica que se les va pidiendo, ya sea si el tipo de complejidad, el tipo de estabilidad electromagnética, etc. Llenar la tabla del ítem número 2 de la tarea 6 de primer nivel de Ciencias Naturales, tienen que tomar en cuenta la información de los módulos. Todo lo que ustedes tienen que buscar sale en los módulos. Por lo tanto, por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar con la primera molécula, que es agua. ¿Cómo yo voy a saber eso? Porque tiene 2 H's y una O, 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, H2O. Primero me dicen que tengo que saber o tengo que escribir si esta molécula, qué tipo de grado de complejidad tiene. Acuérdense que puede ser discreta o macromolecular. Las discretas son aquellas que tienen un número de átomos definidos, más pequeños. Por ejemplo, esta tiene siempre 3 átomos. No puede tener más ni menos para que sea agua. Y las macromoléculas son cadenas de átomos de gran tamaño, ¿ya? Por ejemplo, como el ADN, en donde son repeticiones de moléculas. Se van repitiendo varias moléculas y van formando una cadena. Entonces, en este caso, como el agua, que es H2O, tiene solamente esta cantidad de átomos y no puede tener ni más ni menos, y es pequeña, es discreta. ¿Cómo voy a saber la segunda parte de la tabla si estas moléculas son de tipo de estabilidad electromagnética? Acuérdense que puede existir la polar o apolar. Según lo que dice el módulo, las moléculas que son polares son aquellas que están dotadas de una pequeña carga eléctrica, y las apolares que están neutras, significa que no tienen una carga eléctrica. Ahora, yo no voy a saber esa información mirando el dibujo de las moléculas, pero si voy al módulo y leo la información, ahí me dan ejemplos, y dentro de esos ejemplos están estas moléculas. Entonces, si yo leo esa información en el módulo, me va a decir que la molécula de agua, H2O, es polar. Por ejemplo, esta que tiene una C y 2 oxígenos sería CO2, porque tiene una C y 2 O. Entonces ustedes solamente tienen que ir al módulo para poder buscar la información de si estas son polares o apolares. La siguiente parte de la tabla es más fácil porque ustedes tienen que buscar el tipo de moléculas, si son homonucleares o heteronucleares. Que tienen que tomar en cuenta el prefijo hetero o el prefijo homo. Recuerden que homo significa igual, por lo tanto aquellas moléculas que son homonucleares significa que están formadas por átomos iguales, y hetero significa diferente, por lo tanto las moléculas heteronucleares están formadas por átomos diferentes. Por ejemplo,
Si me voy al agua, inmediatamente me muestran información de que esta tiene átomos diferentes. El oxígeno, que está representado por una pelotita roja, y el hidrógeno, que está representado por una pelotita blanca. Por lo tanto, inmediatamente yo puedo saber que esta está formada por átomos diferentes. No son todos sus átomos iguales. Por lo tanto, inmediatamente sé que es heteronuclear, porque sus átomos son diferentes. Y la parte final, átomos que está hecha la molécula, ustedes simplemente tienen que poner la cantidad de átomos que tiene. En este caso, por ejemplo, el agua tiene un oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces tiene un oxígeno y 2 hidrógenos.